¿Qué tal? Muy buenas. Gracias por estar con nosotros en Diálogos de Avanza País temáticos. Este mes es un mes importante también dentro del Perú. Bueno, es el mes de octubre, del Señor de los Milagros, el mes de los turrones y todo ello. Pero mucha gente poco se acuerda que es el mes de la hispanidad. Y cuando hablamos de hispanidad, automáticamente se nos asocia a varios temas. Pero uno de ellos tiene que ver con el tema de la relación que tuvimos con España, con el Reino de España en su momento. Y para eso hemos invitado a una persona que ha estudiado el tema, y habla mucho del tema y conoce el tema. No solamente habla, sino conoce, ha investigado sobre ellos. Con nosotros está Rafael Aita. Él es ingeniero industrial, aunque no parezca, porque claro, uno dice historia, ingeniero industrial, no, es ingeniero industrial de la Universidad de Lima, es docente universitario. Ha escrito muchos artículos y libros sobre el tema hispano, ha escrito los hispanos últimamente y entre otros. El tema que hoy día él nos va a tocar en este conversatorio es sobre los incas católicos. Creo que es muy interesante escuchar para valorizar esas raíces que tenemos en nuestro país. Rafael, muchas gracias por estar con nosotros y te cedo la palabra para tu presentación. Gracias. Aquí encantado también de poder conversar este tema que lo estoy compartiendo a continuación y que lo considero sumamente relevante, ya que la narrativa que se nos ha contado desde el colegio es acerca de una rivalidad, ¿no? Un enfrentamiento entre los incas o lo indígena, lo aborigen, con lo hispano. Una narrativa obviamente alimentada por una dialéctica de lucha de opuestos, una dialéctica de opresor oprimido, que es más eso, es más una ideología que un hecho en concreto. Y precisamente vamos aquí a mostrar los, los hechos y las evidencias históricas que nos muestran como los principales aliados de España y del proceso de evangelización fueron los mismos incas. Y aquí muchos se sorprenden cuando escuchan sobre incas católicos, porque tienen en mente que el último inca fue Atahualpa, ¿no? Y Atahualpa pues se bautizó a la fuerza para que no lo quemen y finalmente, antes de morir, fue bautizado, pero nada más, ¿no? No se nos cuenta acerca de los otros incas, o sea, los descendientes incas, los pertenecientes a las panacas cusqueñas, que no solamente sobrevivieron a la conquista, sino que además vivieron como nobles, con privilegios, con propiedades, con una corte de siervos y con todos los beneficios que trae la nobleza. Y específicamente vamos a empezar por dos, por Manco y por Pauyo Inca. Mucho se nos ha contado también acerca de Manco, Inca, especialmente a través de su rebelión, pero poco se nos ha contado de su hermano, Pauyo Inca, quien se mantuvo aliado a los españoles. No solamente se mantuvo aliado, sino que se protagonizó una significativa conversión al catolicismo, tal como lo narra el historiador cusqueño Donato Amado en su libro El estandarte de Rálila Mascapaicha, del cual acá cito un extracto, que dice, ¿no? Al final de todas las campañas realizadas a favor de los españoles, Pauyo Inca pidió ser bautizado y convertido a cristiano por el comendador Juan Pérez Arrescado, de la Orden y Caballería de San Juan, y le puso por nombre Cristóbal Pauyo Inca, e hizo que se bautizase su mujer, doña Catalina Toctoxica, descendiente de Inca Roca del Ayo Vicaquirao. Con ella se casó en la Santa Iglesia y tuvo dos hijos legítimos, don Carlos Inquitopa y don Felipe Inquitopa. Junto con él, además, dice el libro que se bautiza, pues, sus aliados, sus siervos, y hay una importante conversión en Cusco, gracias a al bautizo de Pauyo Inca, que incluso abarca la fundación de la primera parroquia de Cusco, porque por si acaso la primera parroquia en Cusco no la fundó ni un español ni siquiera un cura.
fueron los terrenos de Pauyo Inca, fue la donación de Pauyo Inca que permitió la fundación de esta primera parroquia. O sea, de un hijo de Huayna Cápac. Fue el fundador de esta parroquia de San Cristóbal, que además estaba consagrada al santo del cual tomó su nombre, ¿no? Pauyu se bautizó como Cristóbal Pauyu Inca. Y es por eso que encontramos en esta parroquia, bueno, que pueden ver en la foto izquierda, que se encuentra cerca a Sacsayhuamán. De hecho, los que han estado en Cusco saben que para ir camino a Sacsayhuamán hay que tomar un auto o la movilidad pues en la iglesia de San Cristóbal. Pues si entramos a esta iglesia vamos a encontrar este cuadro, muy significativo, pero que ha pasado ignorado y desconocido en nuestra historia, porque tal vez este sea el único retrato cercano a quien fue un inca, a Pauyu. Quien aparece a los pies de la cruz fue Pauyu Inca. Y precisamente tenemos pues un retrato de un inca a los pies de Cristo, ¿no? Con su esposa al otro lado. No es para menos, especialmente para lo que significa para el incanato para nosotros los peruanos. Gracias a la alianza de Pauyu Inca con los españoles, es que Carlos V reconoce e institucionaliza las panacas cusqueñas, ¿no? Las panacas eran estos clanes familiares que se formaban alrededor del Inca. Cada Inca formaba su panaca, ¿no? Su clan familiar. Y por lo tanto, para la llegada de los españoles existían 12 panacas, porque Atahualpa y Huáscar no llegaron a formar una panaca, ¿no? La guerra lo impidió. Y la masacre de la panaca de Huáscar en Cusco también hizo desaparecer a su panaca. Entonces tenemos hasta la última fue la panaca de Huayna Cápac. Y la primera desde Manco Cápac, ¿no? Entonces, tenemos 12 panacas o casas en Cusco que fueron reconocidas por España, por la corona, por Carlos V, e institucionalizadas en una figura, una institución que se llamó el Consejo de los 24 Electores del Alferazgo Real del Inca. Y se llamaba así porque cada panaca nombraba a 2 electores para que una vez al año elijan al alférez real del Inca, el cual lo vemos ahí en la foto de la mano derecha, que aparece este alférez real salía en procesión por las calles de Cusco, en especial en la fiesta de Santiago Apóstol, patrón de España, y en donde el alférez real salía coronado con la borla del Inca, la mascapaicha, que lo ven ahí en la figura sobre su sien, y llevando en la mano derecha el estandarte del rey de España, porque él era portavoz, él podía hablar en nombre del rey de España y con la autoridad de un inca. Y para 1603, estos 24 electores representaban al menos 567 nobles incas en Cusco, que eso era más que el número de nobles que había en cualquier lugar de América, incluyendo México. Los tuvo Cusco nomás, porque en Lima había otra cantidad de títulos nobiliarios y de nobles, ¿no? Aquí tenemos otras figuras que las pueden encontrar en el Museo Arzobispal de Cusco. En el Palacio Arzobispal hay una serie de cuadros que se llaman del Corpus Christi, que retratan esta imagen del alférez real del Inca, con el sol en el pecho, con la mascapaicha sobre la sien y con el estandarte del rey en la mano derecha, ¿no? Como vemos en estas fotos, aquí está precisamente presidiendo la procesión de Santiago. Esta también me gusta bastante porque es muy icónica, ¿no? En, en, en este, en este cuadro observamos una procesión del Corpus Christi. De hecho, arriba está la custodia con la Eucaristía y vemos que le está atacando un musulmán y más bien es el rey de España quien le está defendiendo, porque esto coincidía
con la época de la batalla de Lepanto y que, bueno, las guerras contra los musulmanes en Europa y donde España era el defensor de la cristiandad. Pero lo curioso acá es que justo de custodia se encuentra la mascapaicha, ¿no? La borla del Inca sobre una almohadilla llevada por un siervo, el alférez real está detrás de él, y está justo a los pies de Cristo Eucaristía, ¿no? O sea, una imagen recontra simbólica para el Perú, colocar la corona del Inca a los pies de Cristo Eucaristía. Esta era la figura del virreinato del Perú. Así es como se consolidó el Perú. Esta fue la unión de culturas, de creencias y también unión política. De esta manera se hizo el pacto hispano-inca, porque acá las panacas eran las aliadas del rey de España. Y eso lo podemos ver acá también en este cuadro precisamente. También una procesión del Corpus Christi, vemos que están entrando a la catedral y el cuerpo de seguridad, que eran naturales, estos eran cañaris, que eran los que llevaban las lanzas porque eran el cuerpo de seguridad en las procesiones del Corpus Christi, vemos que están llevando un aspa de Borgoña, ¿no? Como bandera, ¿no? Así que, y fíjese que esto lo llevaban los naturales, ¿no? Que el día de hoy, pues, lo colocan como una bandera anti-indigenista, cuando esta era la bandera que llevaban los naturales representando el orden y representando la seguridad que brindaba tanto la corona como también la iglesia. En este otro arco que encontramos en la iglesia del Triunfo, vemos 6 personajes a los pies de la Virgen María, 3 hombres con sus 3 respectivas esposas. Estos hombres, según el historiador Donato Amado, representan a los 3 puestos de poder en el Cusco, que son el alférez real, el alguacil mayor y el alcalde mayor de Cusco. Eran los 3 puestos de poder político en el Cusco y lo tenían las panacas. Y por eso vemos que estos 3 personajes llevan también la borla del Inca sobre la sien, porque, como decía en diapositivas anteriores, eran la nobleza y vivían como tal, vivían con una corte de siervos y en palacios y disfrutando de los beneficios que trae la nobleza. Y eso lo plasmaron también en su iconografía. Iconografía que la vemos en el Museo Inca de Cusco. Fíjense que acá todas estas afirmaciones no están hechas en base pues a especulaciones o a leyendas, sino que se basan en la iconografía de la época, porque un cuadro es como una foto al pasado, ¿no? ¿Cómo se veían, cómo se miraban en esa época? Y cada vez que yo muestro estos cuadros, la gente entra en contradicción, entra en un proceso de negación incluso. Y me dicen, no, pero esto no puede existir, esto es anacrónico. ¿Cómo va a existir un Inca sosteniendo una cruz en la mano derecha? ¿Eso en qué momento se dio? Ese no es Atahualpa. No, ese no es Atahualpa. Ese es Alonso Chihuantopa Inca, de la Panaca de Yoque Yupanqui. Y según menciona su cuadro, primer Inca bautizado en Cusco, incluso antes que Pauyo Inca. Y por eso se le retrató sosteniendo la cruz en la mano derecha como un orgulloso católico y el escudo de armas que le había dado la corona española en la mano izquierda, pero vestido como inca, ¿no? Ahí vemos todas las indumentarias, el uncu, el sol y especialmente otra vez la masca paicha sobre la sien, la corona del inca. A su lado se encuentra Marcos Chihuantopa Inca, también alférez real, o sea, fue elegido
por el Consejo de los 24 electores y por eso está portando el estandarte del rey en la mano derecha. Él sí tiene el texto más completo, ¿no? De Alonso Chihuahua Inca solo se ha rescatado que fue el primer Cusco. Pero como Marcos Chihuahua Inca pues tiene el texto completo, tuve la oportunidad de ir al Museo Inca de Cusco y transcribir este texto. Y acá coloco algunos de los párrafos más interesantes, ¿no? Empezando por cómo se denominaba. Inca caballero católico por la gracia de Dios, alférez real de su majestad y de estos reinos. Yo cada vez que yo leo esta frase, le da un soponcio a un sociólogo de la católica. ¿Cómo va a ser un Inca caballero católico por la gracia de Dios? Eso no es, eso ha sido borrado en nuestra historia, ¿no? Eso no puede haber existido. Pero si fueron humillados, maltratados, esclavizados, ¿no? Y tuvieron que luchar 500 años de resistencia para oponerse al yugo de los malditos españoles. Oye, pero yo acá en el cuadro, yo a este señor pues no lo veo ni humillado, ni esclavizado, ni vejado, ¿no? Al contrario, lo veo como un noble de la época que no tiene nada que envidiar a un noble europeo. Es más, de hecho, la, eran personas instruidas, eran trilingües, o sea, sabían hablar español, quechua y latín, les gustaba la música clásica, montaban a caballo, escribían, eran letrados y tenían poder tal como lo dice sus títulos, ¿no? Cacique principal, con título de supremo gobernante, gobernador de las villas de Guayabamba y marqués de Oropesa, que era un título dado por España, un título nobiliario europeo. Se dice también que el virrey Marqués de Castelfuerte le confirió potestad, haciéndolo merecedor de siervos cañaris y lanzas para defensa de su persona. O sea, este señor tenía también su ejército personal, impartía justicia y mantenía el orden en los Andes, o bueno, dentro por lo menos de su curacazgo, tal como lo hacía cada curaca en cada uno de los curacajos del Perú. El rey Felipe V lo honró por su limpísima sangre que ninguna institución ordinaria de esta ciudad, provincia, villa o señorío de estos reinos desconozca sus causas, porque podía hablar en nombre del rey en todos los reinos de la monarquía hispana, o sea que esta era una nobleza global. De hecho, muchos de ellos viajaron a España, como Juan Enríquez de Borja Loyola Inca, el descendiente de la casa de San Ignacio Loyola, de la casa de Borja, que eran los duques de Gandía, y de la casa del Inca. Este descendiente se unieron en matrimonio, terminó viajando a España y casándose con la hija del virrey de Cataluña o el virrey de Granada. ¿No? Entonces, vamos, no eran pues los pobrecitos indiecitos oprimidos y vejados que tenían que librarse del yugo español. Todo lo contrario, ellos eran los que ponían el orden acá. Ellos eran los que tenían la ley y la seguridad y las armas, ¿no? Tal como lo dice este lienzo. Este lienzo es todavía más, más rompe más esquemas, es más disruptivo. Porque en este lienzo se muestran dos cosas, ¿no? Se muestra primero que esta alianza hispano-inca hacía que las panacas reconozcan al rey de España como el sucesor del Inca. Y así lo llaman aquí. El lienzo se llama Lienzo conmemorativo del pedido al Inca Carlos II. Carlos II era el rey de España, pero las panacas lo llamaban el Inca. Le daban el título de Inca. Y este fue un pedido que se hizo a Carlos II por parte de la Inquisición. Pero no, el pedido no fue pues para que dejen de matar a los pobrecitos indígenas perseguidos y quemados por la iglesia. El lienzo es un pedido, es en honor a un pedido que se hizo a Carlos II porque los indígenas querían entrar a ser ministros de la Inquisición, ¿no? He hecho acá un acercamiento.
donde dice, los señores del Consejo Supremo de la Santísima General Inquisición, que a nuestro poderosísimo Inca, don Carlos II, Augustísimo Emperador de la América, hicieron a consulta de su majestad, se sirviese de admitir a los indios a ser ministros del Santo Oficio. Fueron y los nombres de los firmantes. Y acá pues Carlos II que lo permite en Edicto Real del 16 de abril de 1693. Nos cambió toda la historia. Nos cambió todo, bueno, la historia no, lo que nos han enseñado de historia. ¿No? De que de eso que nos dijeron, que pobrecitos fueron perseguidos y quemados por la Inquisición, no, no. Ellos estaban no solamente fuera de la jurisdicción de la Inquisición, no podían ser juzgados por la Inquisición, sino que solicitaron ser ministros de la Inquisición. Ellos te juzgaban a ti. Entonces, aquí vemos cómo ellos fueron los primeros comprometidos con el proceso de evangelización, con la difusión de la fe, y esto es la hispanidad. O sea, estos cuadros que nosotros vemos acá, ¿no? Estos, los naturales blandiendo la cruz de Borgoña, el aspa de Borgoña como bandera propia, el alférez real colocando la cruz a los pies de Cristo, presidiendo las procesiones y siendo reconocido como noble, incas católicos por la gracia de Dios, alférez real de su majestad. Eso es la hispanidad. Es esa unión, ese mestizaje, esa unión en la sangre, en la cultura, en las creencias. Y esa es la esencia del Perú. Si no entendemos eso, no tenemos identidad, porque nuestra identidad se fundó aquí, con esta alianza, con estos pactos, con esta unión, con esta fusión de culturas que dio algo más rico, que dio lo que es el día de hoy la peruanidad. Entonces, ya con este mensaje, pues dejó los últimos minutos para conversar, para hacer consultas y profundizar más en el tema de acuerdo a las preguntas que tenga. Rafael, la verdad, felicitaciones por la presentación, sumamente interesante. Yo creo que muchas personas que ahora nos están viendo en redes sociales eh, y analizan un poco la historia, a muchos se les ha caído un mito en este momento, ¿no? A muchos que piensan que, y la historia del Perú como nos han contado a nosotros en la escuela, y sigue estando en la currícula peruana, por si acaso, es que eso no ha cambiado, de que los españoles vinieron, se llevaron el oro, que, bueno, violaron a las nativas y que, bueno, usurparon todo, nos dejaron sin nada en la miseria y nos impusieron la religión católica, ¿no? Y que Atahualpa, pues, todo lo que sabemos, ¿no? Y la historia, cómo lo han contado. Yo la pregunta que te tengo es, o sea, ¿quién gana de toda esta historia, no? Porque alguien gana con esta narrativa que se ha dado, y no solamente narrativa, ya, pues, ya no es una narrativa solamente, lo han vendido como un hecho histórico incluso. Y generaciones de generaciones han sido educados por ello. ¿Quién gana con esta historia? ¿Qué se busca con esta historia que se ha impuesto en toda América Latina, en realidad, en toda América? O sea, toda Hispanoamérica tiene esa visión hoy por hoy y escuchas sobre ello. Entonces, esa es una primera pregunta que te hago y ya después entramos a una pregunta más actual. Gracias. Pues personalmente yo creo que no gana nadie. Todos aquí perdemos porque, y eso lo menciona la misma María Rodborowski. Hay una entrevista que la pueden encontrar en redes donde ella dice, la forma en que se nos enseña historia nos acompleja. Y sí, este discurso nos acompleja a todos los peruanos, nos genera una herida, nos mete odio entre nosotros, nos enfrenta, nos crea limitaciones mentales, nos hace meternos en la cabeza que somos perdedores, que siempre hemos sido humillados, que venimos producto de una violación. Y eso ahí no Ujú, gana nadie, ¿no? Ahora, claro, la pregunta es, ¿cómo es que este discurso tan nocivo se mete dentro de la educación? ujú, Porque el discurso ya existía, y ya existía desde que se comienza a aplicar pues la dialéctica de opuestos, ¿no? La dialéctica materialista y el materialismo histórico dentro de la historia. Sin embargo, esto rondaba pues entre las clases intelectuales,
rondaba en los círculos académicos, como debe ser, ¿no? O sea, para eso están los académicos, pues para discutir, para debatir, para formular, pero el gran problema, creo yo, fue cuando se metió en la educación. Porque o sea, este discurso de enfrentamiento lo puedes tener a nivel universitario, a nivel doctoral, pero un niño decirle, vinieron y nos robaron y nos saquearon y nos mataron y nos hicieron genocidio, un niño que no tiene defensas contra eso es destruirlo emocional y psicológicamente. Obviamente que va a crecer con una herida. ¿Y cómo se mete esto en la educación? Esto es producto de una reforma curricular de los años 70, durante el gobierno de Velasco Alvarado, que se cambia la currícula escolar para introducir este enfoque. Esto no lo digo yo. Pregúntele a cualquiera de nuestros abuelos, pregúnteles a personas que estudiaron el colegio antes de los 70 y te van a decir que nos enseñaban otra cosa. El enfoque de la historia era totalmente distinto. Y ojo, que acá tampoco yo le echo la culpa a Velasco, porque estamos hablando de los 70, han pasado 50 años, y de repente para la época y para el pensamiento de la época y para el plan político es entendible lo que se hizo. Pero lo que yo no encuentro ninguna explicación es cómo después de 50 años que han pasado gobiernos de izquierda, de derecha, de centro, de arriba, de abajo. Ni Alan uno, ni Alan 2, ni Fujimori, ni Toledo, ni nadie se le ocurrió cambiar esto. En los últimos 50 años han estado permitiendo que nos metan un discurso en que nos humilla a nosotros mismos y nos abre heridas entre peruanos y nadie lo ha cambiado, nadie se ha preocupado por levantar la voz y decir, la historia no se debe enseñar así, ¿eh? O sea, a pesar de que ha venido historiadores, que ha venido María Gorgorowski y lo ha denunciado y dijo, no, este discurso nos acompleja y nos hace daño. O sea, tan ignorada está nuestra educación, tanto hemos dejado de lado la cultura, que todos han dicho, no, 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 esto no es prioridad y nos hemos enfocado más pues en el lado económico, en el lado político, que es importante obviamente el lado económico en el corto plazo, porque a largo plazo el más importante es el tema de educación. O sea, por más que ganes dinero, si no tienes educación, vamos a regresar a la mediocridad. Y eso también lo dice la historia, si no mira el boom del guano, el boom del caucho, nos vino el dinero a chorros, pero no prosperamos, ¿no? Lo despilfarramos, ¿no? La prosperidad falaz. Entonces, ya, pues, ¿hasta cuándo pensar en el corto plazo y no enfocarnos en dar una educación que nos forme como peruanos, que amemos al Perú y que no nos odiemos entre nosotros, ¿no? Creo que es lo básico. No, totalmente, totalmente lo que dices. Ha pasado 50 años, muchas generaciones. Nosotros somos una generación que ha sido educada bajo esto, bajo estos paradigmas, y lo escuchas en las calles, ¿no? Lo escuchas en las calles, a veces lo primero que sale en una discusión es estos temas incluso, ¿no? Cuando se ve una relación con España. Hoy lo estamos viendo Ujú. como el desprecio que tiene una presidenta, ¿no? La Así presidencia de es. México hacia el rey de España, diciéndole que le devuelva todo, ¿no? O sea, ignorantemente esta señora, pero ha llegado a ser presidencia, en la presidencia de México, de izquierda en este caso. También hay ignorantes de derecha, ¿no? Por si acaso. O sea, no es un tema ideológico, como tú dices, de línea política, sino que realmente un desconocimiento y un insulto hacia el rey. Y hoy por hoy no somos nosotros no somos un virreinato, pero a ver, México y Lima han sido capitales importantísimas para el virreinato. O sea, Ujú. es importantísimo para lo que cómo se concibe la hispanidad. O sea, Lima o el Perú no se puede concebir hoy mira, vas al centro de Lima, respiras y esto es España, o esto es Sevilla, A o esto ver, es Madrid, o sea, hasta arquitectónicamente, ¿no? no Entonces, nos yo quedemos creo en que Lima, ojo, ¿ah? Si vamos, a ver, eso si sí, vamos a adelante. Ayacucho en Semana Santa, o si vamos a Cusco en Corpus Christi, donde salen 15 santos en procesión,
O si Exacto. vamos a la procesión del Taita Temblores en Cusco, que es una procesión que rivaliza con la del Señor de los Milagros en Lima, dicen que incluso ya tiene más gente, pero son procesiones que seguramente deben estar entre las 10 más grandes del mundo. Del mundo, ¿ah? Y es que los Andes son hispanos, esencialmente. Cuando nosotros vemos la arquitectura, cuando vemos la cultura, cuando vemos la música, las fiestas, las procesiones, las danzas, las costumbres, son totalmente las del barroco de la época. Los retablos es nada más barroco que retablos y las alfombras de flores en las fiestas. ¿Qué más hispano que sacar al apóstol Santiago en procesión y sale en Cusco cada 25 de julio, fiesta de Santiago, y también sale en el Corpus Christi? Y ojo, no cualquier Santiago. Sale encima Santiago Matamoros, que en España ya no lo pueden sacar ya, pero en Cusco sale, pero en España no. O sea, imagínate, ya estamos siendo más hispanos que la misma España. Entonces, ese gen que es inherente a la peruanidad. No podemos despojarlo de la peruanidad. Muchos dicen, no, pero esas son cuestiones extranjeras, esas son alienaciones que vienen desde afuera. No, eso ya es peruano, porque lo vemos en nuestra expresión cultural. Y seguramente ahí la más fácil de ver es la gastronomía. ¿Cómo podemos concebir el pisco sin la uva? Ojo, los incas no tenían uva, los incas no tenían cebolla, los incas no tenían limón. ¿Cómo vamos a concebir el ceviche sin lo hispano? ¿Cómo vamos a concebir la música andina sin los instrumentos de cuerda, sin el charango? Pero vamos, a ver, los incas tenían instrumentos de cuerda. O sea, si yo voy a querer retirar todo lo hispano del Perú, no voy a quedarme con algo más autóctono, voy a destruir lo peruano. Es como quitarle el limón y la cebolla al ceviche. Es como quitarle los instrumentos de cuerda a la música. Termino destruyéndola, que es al final lo que sucede con la peruanidad. Entonces ya es inseparable, ya ese es nuestro ADN. Es como un hijo que tiene el ADN del padre y de la madre. Ya se fusionó y eso es lo que configura al hijo. Ahora imagínate un hijo que odia a su padre y que encima desprecie a su madre. No, pues va a crecer mal de la azotea, ¿no? Totalmente, totalmente. Rafael, no te queremos quitar más tiempo, solamente brevemente alguna Ujú. palabra, alguna, alguna reflexión para los que nos escuchan y para también todos estos militantes, incluso simpatizantes del Partido Avanza País, para que incluso los próximos políticos que salgan de este partido tengan en cuenta estos temas tan importantes que hoy por hoy tú nos estás ofreciendo y abriendo un panorama. Bueno, primero, conocer la importancia de la educación y sobre todo la narrativa que se nos da en la educación para construir un país, ¿no? ¿Cómo vamos a buscar construir un país si lo que se nos dice desde niños es odio, es resentimiento y es echarnos la culpa a unos a otros y estar señalándonos entre peruanos como enemigos? Eso tiene que cambiar sí o sí. Y esa tiene que ser la base para pensar cuál es el Perú que queremos construir. ¿Queremos construir un Perú de enfrentamientos y de odios? Que ojo, eso lo veo tanto desde uno como desde el otro lado. Eso lo veo no solamente en la izquierda, también en la derecha, cuando tiene el discurso de, eh, de dialéctica. Curiosamente, la derecha también cae en la dialéctica, también cae en la dualidad, en colocarnos en orillas opuestas. Cuando lo que nos enseña es la hispanidad y lo que hemos visto ahora es que la esencia del Perú es la unión. ¿Tú sabes cuál era el lema del Perú? A mí me parece más irónico que nos sepamos más el lema de Chile que el de Perú. El de Chile sí lo tenemos clarísimo, ¿no? Por la unión y por la fuerza. Y el de Perú, ¿no? No lo sabemos. Pero el de Perú era la unión,
¿no? Fuertes y felices por la unión. Felices por la unión, o sea, que en realidad es un lema pues muy paz y amor, ¿no? Hasta parece un lema, un lema hippie, pero es que el Perú es la unión, el Perú es el conciliar. Históricamente siempre ha sido el conciliador. Históricamente siempre hemos buscado la armonía entre todos nuestros países, los países alrededor, ¿no? Los ayudamos a Bolivia, lo ayudamos a Argentina en las Malvinas, le tenemos la mano a medio mundo, nos terminan apuñalando. Somos los tontitos del salón, pero esos tontitos del salón han logrado forjar imperios que no se han forjado en los otros lados, por esa forma de pensar, porque eso viene incluso desde el incanato, el anexar, el asimilar. El incanato era una máquina de asimilación. Y el virreinato fue, y por eso asimilaron lo hispano inmediatamente. Y eso lo hemos heredado como peruanos. Somos una máquina de asimilar. Y viene inmigración del África, los asimilamos y los metemos en la comida y en la música y en los bailes. Vienen del Asia y también los asimilamos, o vienen de China, vienen de Japón, ya los asimilamos, ya los mezclamos, los fusionamos, lo hacemos parte de nosotros. Dividir va en contra de nuestra esencia, rompe el ADN peruano, pero porque el ADN peruano es de asimilación, es de unión. Y cuando hemos estado unidos no nos para nadie. El problema es que cuando nos dividimos, nos vamos al hoyo. Huáscar y Atahualpa, la guerra del Pacífico. Cuando nos peleamos entre nosotros es cuando peor estamos. Ese es el mensaje final, ¿no? Que nos deja también la historia. Divididos, caemos. Unidos, formamos imperios. Somos los más grandes a nivel continental. Entonces, pues eso que nos trace el camino que debemos seguir, porque a final de cuentas, el objetivo de todos es construir el Perú que soñamos y lo que el Perú se merece para la riqueza que tiene. Eso creo que nos une a todos. Y el primer paso es justamente entenderlo para trabajar hacia eso. Nada, muchísimas gracias, Rafael. Gracias por tu tiempo, gracias por todo lo que nos has enseñado en este momento. Y bueno, invitar a las personas a que te puedan seguir también por redes. Tienes un canal, tienes varias información que das y creo que debemos seguir formándonos, abriendo el criterio y dando a conocer más este tema. Y a los tomadores de decisiones, pues, estén en su cancha. Aquellos políticos hoy en ejercicio y los próximos políticos que pueden hacer que esto cambie, estén en su cancha. Un proyecto de ley, está a partir del mismo ministro de Educación, en fin, si quieren, lo pueden hacer. La pregunta es si quieren hacerlo. Nada más, porque poder lo pueden y tienen el poder político. Ahí lo dejamos para que ellos reflexionen también y ojalá puedan agarrar esta pelota, como se dice, y puedan jugarla a favor de la historia real de nuestro país. Nada, muchísimas gracias, Rafael. Gracias, un gran gusto. Nos Hasta luego. vemos. Hasta luego.